Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía y quiero agradecer profundamente, sé que son muchos, a nuestros miles y miles de televidentes que en los últimos 6 domingos que estuvimos en un horario mundialista, estuvieron ahí fieles, leales, de 7 a 9 de la noche en este horario especial. Pero ya hoy, 26 de julio, estamos retomando nuestro horario habitual a partir de las 8:30 de la noche hasta las 10 de la noche. Y como siempre tenemos un programa variado y este domingo 26 de julio no es la excepción. Más adelante aquí en el programa, ya están aquí en el estudio, se vinieron temprano. Estoy hablando del señor ministro de Infraestructura y Transporte, don Aníbal Erler. Muchas gracias por estar aquí, señor ministro. Muchas gracias, Edgardo. Estamos súper emocionados con esta oportunidad de compartir esta información que viene hoy para la población. Muy bien, excelente. También nos acompaña don José Miguel Castillo, subsecretario de Salud. Gracias por estar aquí, doctor. Mucho gusto, licenciado. Un placer estarlos acompañando. Y también don Eduardo Midense, subsecretario de Salud. Gracias por estar aquí. Licenciado, un gusto. Gracias por la oportunidad de estar esta noche acá. Muy bien. Más adelante, con nuestros invitados aquí, entre otros temas, vamos a hablar sobre este. ¿Qué pasó con los 7 hospitales finalmente? ¿Cuántos están en construcción? ¿Cuántos no están en construcción? ¿Cuántos finalmente se van a construir y cuántos finalmente se van a desestimar, si es que existe esa opción? También más adelante aquí en el programa, mire qué tremendo tema este, qué tremendo tema. La información que tiene este programa es que esta semana se podrían aprobar las reformas al sector de energía, pero también vamos a hablar qué reformas electorales aprobará el Congreso Nacional. Más adelante aquí en el programa. ¿Por qué? Porque se ha convocado a sesiones del Congreso Nacional a partir de mañana, lunes 27 de julio. Pero un tema que estoy seguro que obviamente, como no puede ser de otra manera, consiste el interés de todos, sin excepción de todos, porque aquí no hay quien esté sufriendo el aumento al costo de vida. El aumento al costo de vida. Mire que el salario mínimo promedio actual 2026 es de 14.917 lempiras, promedio. Y gracias a Dios quien lo recibe. ¿Por qué? Porque el costo de la canasta básica promedio en este momento es de 16.500 lempiras, o sea que el salario mínimo está por debajo del costo de la canasta básica. Y el aumento en el precio de la comida, los precios van para arriba. Sube el precio de los combustibles, inmediatamente sube el precio de la comida y servicios. Sube la inflación. ¿Baja el precio de los combustibles? ¿Acaso cree usted que baja el precio de la comida? ¿Baja el precio del transporte? ¿Baja el precio de los servicios? No. Esta noche vamos a hablar aquí sobre ese tema con don Darwin Ponce. Él es el presidente de la Asociación Artículo 19. ¿Ya está conectado, don Darwin? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Es un placer saludarlo a usted y a su auditorio y a las personas que están atendiendo su llamado a este programa. Muchas gracias, don Darwin. Bueno, compartimos aquí en el programa con nuestros amables y buenos amigos, amables televidentes, los precios de los combustibles a partir de mañana, don Darwin, nuestros amigos aquí en estudio y también a nuestros amables televidentes. Atención aquí en el Distrito Central. Si no puso combustible este fin de semana, 3.32 le va a costar más la superior a partir de mañana 27 de julio. 1.70 le va a costar más la regular por galón. 3.67 le va a costar más el galón de diésel. 5.73 querosén. 35 centavos el gas LPG de uso vehicular y se mantiene el gas LPG doméstico el precio a partir de mañana, lunes 27 de julio. Aquí en el Distrito Central. En San Pedro Sula, mucha atención, si usted no puso combustible este fin de semana, pues mañana va a pagar 3.17 más por la superior. En San Pedro Sula y alrededores, 1.64 más por la regular, 3.61 más por el galón de diésel, 5.59 más por la querosén, 35 centavos por el gas LPG de uso vehicular y se mantiene el precio del gas LPG de uso doméstico. ¿Qué dijo el gobierno de por qué estos incrementos? Bueno, emitió un comunicado el viernes pasado. Dijo, factores internacionales presionan al alza los precios de los combustibles. La Secretaría de Energía informa que la nueva estructura de precios de los combustibles vigente a partir del lunes 27 de julio de 2026 refleja las recientes variaciones registradas en el mercado internacional del petróleo, derivadas principalmente del incremento de las tensiones geopolíticas y de la incertidumbre en las principales rutas de transporte de hidrocarburos. Don Darwin Ponce, su primera reacción sobre este tema. Bueno, si bien es cierto, ha habido una escalada en las acciones que se están dando allá en el extremo oriente,
Actualmente, en este momento que estamos hablando, el precio del barril de crudo del West Texas Intermediate está a 85.61. En las últimas horas ha bajado un 4.14%. Y la gasolina ha bajado 6.47%, ahorita está a 3.18, comprada en el Golfo. Entonces, si bien es cierto, han habido algunos incrementos, pero siempre consideramos que este gobierno y todos los anteriores han sido sumamente groseros con los consumidores porque los impuestos que perciben son realmente obscenos, que es la palabra correcta que hay que usar, y nunca han renunciado a ellos, lo cual genera una enorme carga sobre los usuarios, pero sobre todo sobre la economía nacional, porque tanto la energía eléctrica como los combustibles son los que disparan más la inflación en cualquier economía en el mundo. Y creo que el gobierno no ha entendido que obtener impuestos por esta vía, como una de las 3 o 4 más importantes, no es muy sabio, ya que genera un gran descontento entre los usuarios y la población en general. Y la cosa es que los productos suben de precio por lo que usted está diciendo, aumenta el costo de la energía, aumenta el costo de los combustibles, aumenta el costo de los insumos, por ejemplo, suben de precio, pero luego cuando hay una rebaja en los precios de los combustibles, no vuelven a bajar los precios de los productos de la canasta básica. Sí, y hay una preocupación detrás de esto. Cuando llegó el precio de la gasolina, usando la gasolina como ejemplo, a 145, pues medio mundo subió los precios de los insumos, de los productos, de los servicios, etcétera. Luego bajó a niveles más de 10 lempiras y nadie le bajó los precios a estos mismos productos y servicios. Ahora que volvemos a ver la escalada de precios, nosotros no estaríamos esperando que la gente vuelva a subirle los precios a los productos, porque no hemos llegado otra vez a esos niveles de 145 lempiras. Entonces hacemos un llamado, un reclamo urgente a las autoridades para que estén pendientes de monitorear este tema, porque si no, nos van a volver a subir los precios de los productos y servicios, utilizando como excusa que están otra vez subiendo los precios. Pero ¿O hay sectores, o cree usted que evidentemente hay sectores que se aprovechan para ganar más de lo que implicaría el costo adicional por aumento del precio de los combustibles, la energía y la materia prima, por ejemplo? ¿Cree que están ganando más? Definitivamente. Sí, o sea, aprovechando la coyuntura, digo, ¿verdad? Exacto, se aprovecha. Están aumentando el margen de ganancia. Correcto, por eso es que cuando los precios de los combustibles y la energía empiezan a bajar, no vemos igual comportamiento en productos y servicios, porque es como un paréntesis, una ventana para generar más ganancias. ¿Cómo está el poder adquisitivo actualmente de la familia hondureña? Perdone. ¿Cómo está actualmente el poder adquisitivo de las familias hondureñas? Bueno, actualmente para adquirir una canasta básica se ocupa más del 100% del salario mínimo para poder adquirirla en una familia de 5 miembros. Significa que en una familia típica de 5 miembros por lo menos tienen que trabajar 2 personas en esa familia para poder ajustar. Y estamos hablando de la canasta básica alimentaria, que es el nombre que el gobierno le ha dado a esta canasta básica. Y estamos utilizando ahí en ese cuadro los valores oficiales de las últimas décadas. O sea que solo para comer una familia, 3, 4, hasta 5 personas, digamos, una familia promedio, solo para alimentación, 16.500 lempiras para canasta básica. Sí, y comparado con el valor del salario mínimo, significa que no le ajusta a una familia. No le ajusta. Debe tener que trabajar 2, 3, 4, si no es que todos los miembros de la familia. ¿Qué le preocupa más en este momento a usted? La inflación, que evidentemente estamos viviendo todos por el alto costo de la vida y reduce el poder adquisitivo de la familia hondureña. ¿Qué le preocupa más, eso o el desempleo? Bueno, la inflación, porque el tema de inflación afecta a toda la hondureñidad. Y el tema de desempleo es lo que genera pobreza en el país, porque no pueden las familias y los individuos
acceder a esa canasta básica. Mientras más hay inflación, menos posibilidades de los hondureños de poder acceder a ella. Pero también debo decirle, licenciado, ya que tocó el tema usted al inicio del programa, de que va a hablar del tema de salud, la canasta básica no solamente se trata de comida, se trata de salud, se trata de higiene, se trata de transporte, ropa, algunos insumos que ahora son importantes, como por ejemplo la telefonía, ya que tenemos una empresa que la destruyeron, hablamos de Hondutel, y otros aspectos más. Entonces, el tema de salud, sería bueno que le preguntara a usted, a los personeros de salud que tiene ahí en el estudio, no solamente por los 6 hospitales, también por los 90 hospitales que ofreció el gobierno de Juan Orlando, más los hospitales chatarras que trajeron. O sea, todo esto sumado es lo que nos tiene en una situación complicada como hondureños. Y en el tema de infraestructura, ya que va a tener también ahí una persona que trabaja en este tema, mire, los romanos tenían un principio, toda la infraestructura la dirigían para atraer agua a sus ciudades. Aquí estamos utilizando infraestructura, comprando maquinaria, gastando miles de millones de lempiras en maquinaria, la cual va a tener que utilizar personas que van a manejarlas. Ya sabemos a quién le van a dar el contrato de mantenimiento, a una empresa de ciertas personas que están también manejando asuntos de finanzas, y esto no es así. O sea, yo creo que tenemos invertidos los valores como país. Mientras no aseguremos la seguridad alimentaria del hondureño, yo creo que todas estas iniciativas que las hacen con bombos y platillos, creo que se quedan muy cortas en función de la necesidad real de los hondureños. Don Darwin, terminamos con lo que usted dijo al inicio del programa. En efecto, el precio del petróleo se desplomó más de un 5% tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán. Los precios del petróleo registran una fuerte caída este lunes, ya estamos hablando de mañana, lunes 27, en la apertura de los mercados asiáticos, mientras los inversores se muestran aliviados tras 2 noches consecutivas sin ataques estadounidenses en Irán, lo que deja la puerta abierta a nuevas negociaciones. El precio del barril del Brent del Mar Norte, referencia internacional para el petróleo, cayó o cedía un 5.58% hasta $91.38, y su equivalente estadounidense retrocedía 5.46% hasta un $84.43. Los bombardeos pueden haber cesado, pero el suministro energético pende de un hilo. He escuchado en las últimas semanas la posibilidad que ante este sube y baja del precio del petróleo a raíz de esta situación allá en el Medio Oriente, sobre la creación de un fondo de estabilización de los precios de los combustibles. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, es una de las medidas que hemos sugerido como organización, la creación de un fondo de estabilización petrolera que puede salir incluso del mismo valor que pagamos en bomba, o utilizar, en lugar de comprar maquinaria, imagínese usted, 1.000 millones de lempiras, creo que se gastaron más en esas maquinarias para las alcaldías. Utilizarlo para ese fondo sería excelente. ¿Podría explicar usted en un minuto, por favor, cuál sería el beneficio para que entendamos todos de qué se trata? Bueno, el beneficio es que cuando tenemos un fondo de alivio petrolero, significa que cuando los precios se incrementan, el gobierno utiliza ese fondo como un colchón para, en lugar de que se equipare el precio en bomba, se utiliza ese fondo para pagar el excedente que se genera a través del precio elevado. Esa es una. Y la otra es que tenemos, por ejemplo, una tasa de seguridad. Mire, licenciado, esta tasa de seguridad ha generado entre 42 y 45 mil millones de lempiras en los últimos años. Con ese dinero podríamos haber creado 3 terminales de reserva de combustible, una en el norte, una en el centro y una en el sur, gastando 20.000 millones en cada una, con una capacidad de entre 2 y 5 millones de barriles de combustible, lo cual podría también ser un proyecto que no está jalado de los cabellos, que claro, es posible. Claro. Pero a corto plazo me parece que esto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles pues, se le podría dar forma, ¿verdad?
bien estudiado, bien realizado, con mecanismos de transparencia para evitar este sub y baja, ¿verdad? Correcto, y estaríamos dispuestos a apoyar una iniciativa de esta naturaleza de entrada. Muy bien, gracias don Darwin Ponce, presidente de la asociación Artículo 19, que se especializa precisamente en temas económicos. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y mucha suerte. Gracias. Antes de ir a un corte comercial, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado en Estados Unidos de una condena de 45 años por narcotráfico, pidió este domingo que no se politice el proceso judicial que enfrentará en su país por fraude y lavado de activos. Pido como cualquier ciudadano que se aplique la ley como corresponde, que no politicen la justicia, subrayó Hernández en sus primeras declaraciones públicas ante sus seguidores tras regresar al país en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, luego del indulto total concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente Trump. El exmandatario deberá comparecer el próximo 3 de agosto a una audiencia inicial de declaración de imputado por el presunto desvío de fondos estatales para financiar su campaña política en 2013 en una causa derivada del caso de corrupción conocido como Pandora 2. En este proceso se le acusa de fraude y lavado de activos. En este proceso lo acusa el Ministerio Público de fraude y lavado de activos en un expediente que también involucra al expresidente Porfirio Lobo, quien fue sobreseído definitivamente sobre este tema esta semana. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, ya sabe usted, mañana está convocada sesión de pleno del Congreso Nacional. Mañana lunes 27 de julio. Pero cuando regresemos, la pregunta es, o las dos preguntas son, primero, ¿esta semana se va a aprobar las reformas al sistema de energía? Y también, ¿qué reformas electorales finalmente aprobará el Congreso Nacional? Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. Que sufrió el secretario privado de la presidencia, don Luis Castro. Y no se ha conocido mucho los detalles sobre ese tema y nos hemos comunicado con él hace unos minutos y ha accedido a darnos una entrevista, una breve entrevista, porque está convaleciente ahí, aunque yo lo miro de buen semblante. Yo lo miro de buen semblante, aunque la fotografía ahí que nos comparte don Luis Castro se ve que tiene el brazo ahí, no sé si fracturado. Don Luis, buenas noches, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Hola? No le escucho. Buenas noches, Edgardo. Un Ahora saludo sí. a todo su estudio, mis compañeros de gobierno. Dorina, buenas noches. Efectivamente, gracias a Dios y a su voluntad estamos bien. Estoy viendo aquí en pantalla que tienen el video del incidente. Como pueden ver, pues es parte del trabajo, no lo esperábamos. Lo que sí hago conciencia y le doy gracias al Señor Jesús es que todos los que participamos en el accidente, tanto las personas del pick-up gris como la camioneta nuestra, estamos sanos y salvos. Yo sí tengo una quebradura del codo hacia arriba, son 4 quebraduras, estoy a la espera de que el equipo médico decida el día y la hora para intervenirme quirúrgicamente, pero estamos animados, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad y llenos de ánimo y de trabajo, todo por el bien de Honduras. Usted se conducía junto con su equipo de trabajo, creo que esto es a la altura de Tocoa, ¿verdad? Venían de Trujillo, en una visita con el presidente el fin de semana de Trujillo hacia La Ceiba, y ahí por el sector de Tocoa, más o menos, usted se conducía en esa camioneta blanca, y creo que fue que se atravesó un pick-up ahí, ¿verdad? De repente. Sí, como usted puede ver, bueno, esta es la comunidad de Los Naranjos. Si usted visualiza el video, se fija que la volqueta que está ahí impide que la persona que va a cruzar hacia el otro extremo pueda ver los carros que vienen a su lado izquierdo. Él dice a cruzarte y nosotros pues venimos en una, bueno, como suele caminarse cuando se anda con el señor presidente con el debido cuidado, pero por seguridad a un poco de velocidad, lo cual se nos hizo imposible. Sí rescato mucho el hecho de que la persona que estaba conduciendo el vehículo ya es Dios quien actuó por él y se impactó, pero en la paila del vehículo pick-up, lo que hizo que las 2 personas que están dentro del vehículo pick-up, hoy por hoy, don Nectalí y doña María, estén sanos y salvos y sin problema alguno. De hecho, agradezco mucho a los doctores de la zona, incluido la doctora Ariana Vanegas, que han estado muy atentos de la salud de ambos señores,
por medio de su hija, que hace un momento hablaba con ella y me decía que mañana tienen otro chequeo de rutina porque en el TAP, la radiología que les realizaron y demás exámenes han salido bien ellos, gracias a Dios. O sea, los dos señores que se conducían en la paila. En el pick-up. En el pick-up, sí. Sí. Están sin ningún... Está muy bien. Sin ningún problema, muy bien. ¿Y del equipo que iba con usted en la camioneta blanca? Gracias a Dios, éramos 4, 3 de ellos totalmente ilesos, solo con dolores, un poco de cuerpo después del impacto, que ustedes pueden ver que no fue para menos. Y yo pues que me llevé la fractura en el brazo derecho arriba del codo, como le mencionaba. O sea, del codo al hombro son 4 fracturas. Así es. ¿Cuándo lo operan? Estoy a la espera de que los doctores digan día y hora, pero posiblemente esta semana que viene. ¿Y está con incapacidad o está trabajando? Los que están ahí, me imagino que se sonrieron en este momento. Seguimos trabajando. Ajá. Aquí no nos detenemos, aquí tenemos la computadora a mano y hoy por hoy contamos con firma digital, así que nada se detiene. Muy bien. Bueno, doctor Midense, esa fractura, primero, ¿por qué no se puede hacer la intervención pronto, sino que hay que esperar un tiempo? ¿Porque está inflamado ahí o por qué? Claro, recordemos que el hueso se partió en 4, es lo que le pasó al señor secretario. Y en este sentido hay un proceso inflamatorio, hay una evaluación preoperatoria y con base al criterio, no solamente es tema de un cirujano ortopeda que lo va a hacer, sino que él tiene que colegiar con todo su equipo para, como bien mencionó el señor secretario, es escoger el día y la hora más oportuna por temas de edad, por temas de evolución propios de cada paciente, sea pertinente realizar el acto quirúrgico. ¿Y cómo se une eso? Mediante fijadores internos y externos. Sí, pero no hay que algún insumo externo que se vaya a aplicar ahí o algo, ¿no? La mala noticia para el señor secretario es que le van a tener que poner un par de clavitos. A eso me refería, sí. En la cirugía. Sí. Sí, de acuerdo. Recordemos que un paciente adulto no va a evolucionar de la misma forma que un niño, ¿no? Un niño hace una fractura, en muchos casos con la inmovilización basta y el desarrollo propio de esa infancia hace que el hueso selle, solde de manera rápida. Ya un adulto, pues en el caso del señor secretario, tiene que someterse a una cirugía, reducir el proceso inflamatorio y realizar en conjunto con todo el equipo del hospital el momento pertinente para la realización de la cirugía. Y después de esa intervención y que le colocan por lo menos un par de clavos, ¿sería así? Un par de clavos. Para la fijación correcto. ahí de los Sí. huesos y eso. ¿Y la recuperación cuánto tiempo toma? Por lo menos de 12 a 24 semanas. De 12 a 24 semanas. ¿Y luego el movimiento es normal? ¿La actividad? Claro, señor secretario tiene que someterse a un proceso de terapia. Si antes no hacía ejercicio, pues ahora lo tiene que hacer, sumado al gimnasio, sumado dieta, pesas y un buen estilo de vida, ¿no? A veces este tema es muy importante destacarlo, que son momentos oportunos para hacer cambios en nuestros estilos de vida. En este sentido, siempre el ejercicio, así como usted cada mañana y tarde está en el gimnasio, pues la invitación es a todos el realizar esos hábitos de vida saludables. Muy bien. Bueno, ya escuchó, ministro. Señor secretario privado, ¿verdad? Gracias a los compañeros. Son muy buenos consejeros en ese sentido. ¿Cuándo va a retomar ya, después de la fractura, va a respetar ese tiempo o se va a incorporar de lleno luego a las visitas? Vamos a tener el cuidado que los doctores mencionen, pero igual vamos a seguir trabajando. Muy bien. Gracias por atender esta comunicación, señor secretario privado. Gracias, muchas gracias y buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, gracias igualmente. Don Luis Castro es secretario privado de la Presidencia de la República. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Hay convocatoria a sesiones del Congreso Nacional para mañana lunes, a las 4 de la tarde. La pregunta es, o las dos, ¿esta semana se aprobarán las reformas al sector de energía? ¿Están listos ya los votos para aprobarla? Son 65 votos nada más, que todavía no se han logrado. ¿Se tendrán ya para esta semana? ¿Y qué reformas electorales aprobará el Congreso Nacional? ¿Está don Antonio César Rivera? ¿Está listo? Hola, don Antonio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Está listo? Buenas noches. ¿Está listo? Estamos listos. Pues bien, ya volvemos.
En unos minutos, don Antonio César Rivera Calleja, sobre esos dos temas que les mencioné, que es muy probable que comience su discusión en el Congreso Nacional de las reformas electorales, pero que se apruebe las reformas energéticas esta semana. Tanto el secretario de Infraestructura y Transporte, los señores viceministros, entre otros temas, en unos minutos vamos a hablar sobre qué pasó con los hospitales. Son 7 hospitales que inició su construcción en la administración anterior. ¿Cuántos de ellos realmente sigue su ejecución y cuántos de ellos están parados? ¿Y qué va a pasar con los 7 hospitales al final? Pero antes, señor ministro, usted quería hacer una referencia con respecto al tema del precio de los combustibles. Sí, muchas gracias por la oportunidad de respondérselo. Es que, a ver, yo escucho a don Darwin que habla de que los incrementos que se vienen sufriendo y que el impuesto es lo que aumenta el incremento. Yo lo que le quiero aclarar a la población es que por cada galón de diésel que usted compra, el impuesto es más o menos unos 44 centavos de dólar. Los 44 centavos son 11 lempiras. Esos 11 lempiras generan al final del año 650 millones de lempiras de impuestos que percibe el gobierno. Pero desde que inició el problema en la guerra y desde que iniciaron los aumentos en la escalada de los precios de los combustibles, el gobierno ha puesto la mitad. Si hoy sube 3 lempiras, realmente eran 6. Pero el gobierno pone los otros 3 lempiras para ir frenando un poco el impacto de este incremento. Hoy ya llevamos 950 millones. 950 millones, que es mucho más que lo que se Digamos pudo que haber se fuera percibido. como un fondo de estabilización petrolera, lo que le ha servido, Sí. esto dice usted, 900 millones de lempiras es para que en el transcurso de estos 5 o 6 meses, más o menos 5 meses creo de guerra, el aumento no haya sido mayor. No, o sea, O el doble, digamos, creo. El combustible pudo haber llegado hasta 170, 180 lempiras si no estuvieran. Como le digo, hoy está en 120, pero debía estar en 150 el diésel, porque hay 33 lempiras que estamos poniendo como gobierno. Y es una actitud totalmente lógica ante la emergencia. Si pudiésemos tener una preparación, como bien lo mencionó usted, en un fondo para poder estar listo y tener ese presupuesto reservado, pues sería una planificación estratégica más. Pero no es que se ha quedado de brazos cruzados el gobierno. Lo que le decía don Darwin, que en vez de estar invirtiendo en maquinaria, invertir en bajar los combustibles. Él hacía referencia a la inversión que se hizo en maquinaria, los tractores para las alcaldías. 3.500 millones que se están invirtiendo en maquinaria que van a fortalecer gobiernos locales de 298 municipios. Hoy estamos invirtiendo 1.100 millones en darle mantenimiento anualmente. Ya no se van a invertir. Ahora con esa maquinaria el alcalde va a poderle dar inversión. Son decisiones estratégicas, es fortalecimiento institucional, es descentralización. ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, don Darwin lo decía, no hay ningún gobierno que lo haya hecho, la reducción del impuesto al galón de combustible. ¿Hay alguna posibilidad de que se reduzca? El impuesto del galón del combustible genera y sustenta gastos importantes del gobierno en salud, en educación, y mantiene también la operación general del transporte de carga y el transporte urbano. Eso tiene que estar ahí. Hoy usted está haciendo un bono compensatorio para que no le suba la tarifa. Hoy usted está dando un bono compensatorio para que no suba el peaje. Hoy está dando un bono compensatorio para que no le aumente el combustible. ¿De dónde va a percibir ese dinero si no es a través de los impuestos? Pero lo otro, el efecto que esto está trayendo, ¿verdad, señor ministro, sobre la inflación, es decir, el alto costo de la vida, cómo reduce el poder adquisitivo de la familia hondureña. Claro, hay que buscar mecanismos que permitan a la gente poder agenciarse y asegurar su canasta básica. Como bien decía don Darwin, ahí no solo es comida, sino que también medicamentos, ¿verdad? Edgardo, es un efecto dominó Sí. y pasa en todo el mundo. Al incrementar la matriz energética, incrementan los precios de la canasta básica. Y la labor del gobierno debe ser verificar y fiscalizar de que luego cuando baje también el precio. Claro. Ahí estamos de acuerdo. Y que no haya ciertos sectores que se aprovechen en demasía de estos aumentos, ¿verdad? O que acaparen o que especulen para mantener los precios en alto y ganen más. Pero las actividades que está haciendo el gobierno en este momento para sostener eso, que se las acabo de escribir en 3 puntos. 1, el bono compensatorio del transporte urbano. 2, el bono compensatorio del peaje. Y 3, el apoyo temporal económico en la bomba. Esas 3 actividades han mantenido la situación a donde estamos. Si no estuviésemos totalmente descontrolados económicamente hablando. Tenemos 7 hospitales que iban a iniciar en la construcción, que inició su construcción en el gobierno anterior. De los 7, ¿cuántos están en ejecución y cuántos están parados? De los 7 hospitales en total, la Secretaría de Infraestructura y Transporte tenía bajo su cargo, con fondos nacionales, 3 hospitales: Ocotepeque, Salamá y Santa Bárbara. Esos 3 hospitales se encuentran ahorita en una suspensión temporal
debido a una orden judicial emitida en el mes de marzo. Ya vamos a hablar sobre eso. Don Antonio César Rivera Calleja, gracias por acompañarnos, diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional. Don Antonio, mañana hay sesión en el Congreso Nacional, no sé si va a ser lunes, martes, miércoles y jueves. ¿A qué se debe esa convocatoria a partir de mañana? Ricardo, buenas noches. Mi solidaridad para con el secretario privado Luis Castro, me alegro que no pasó más, y a los compañeros del Poder Ejecutivo igualmente, feliz noche, y al pueblo hondureño. Mañana hay sesión a las 4 de la tarde, igual habrá el martes, igual habrá el miércoles. Edgardo, el tema que tú me manifestabas a mí de reformas electorales, en esta semana que pasó, los ex consejeros del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Nacional de Elecciones, del CNE, presentaron un proyecto de decreto que lo estamos analizando, más de 70 artículos que ellos pretenden reformar. Nosotros como Comisión Electoral vamos a convocar para esta semana. Hay temas electorales importantes, Edgardo, sobre la estructura, sobre la organización, sobre el funcionamiento del CNE y del TJE. Lo que nosotros llamamos bloqueo institucional por Marlon Ochoa, que no se repita. Vamos a hacer reformas para penalizar a aquellos consejeros y aquellos magistrados que no quieran ir a sesión o que se retiren de sesión con penalidades muy fuertes. También va a terminar la palabra unanimidad. Ya no le ponemos una camisa de fuerza a los consejeros y magistrados, las decisiones se van a tomar por mayoría simple. Luego hay varias reformas electorales, Ricardo, yo le llamo del día de las elecciones. Y hay dos específicamente que pueden ayudar mucho en el día E. Una de ellas, Ricardo, es el acta. El acta que se levanta en la Junta Receptora de Votos tiene que cambiar. El problema nace cuando redactan el acta y el balance no hace un match con los votos válidos, con los votos estructurados y por consiguiente con el biométrico, y esa acta va directamente con inconsistencia a un escrutinio especial. ¿Cuál es la propuesta de los consejeros? Que la Junta Receptora de Votos no le integre ningún miembro de los partidos políticos. Nuestra propuesta es que los secretarios de las 20.000 juntas receptoras de votos no sean de partidos políticos, sino que sean universitarios, de las iglesias, de la sociedad civil. También, Edgardo, el famoso tema de los diputados por distrito, el famoso tema del TREP, que no se contrate a una compañía extranjera que se lleve millones de dólares, sino que el propio CNE, su departamento de cómputo, su departamento de informático, ellos hagan el TREP. Diputados por distrito y las ventajas y desventajas de la segunda vuelta. Y para finalizar, Ricardo, en estas reformas que se van a estar presentando en los últimos días, son los plazos que se le da al TJE, tienen que reducirse. No es posible que el 30 de diciembre declare un alcalde en Talanga a Roosevelt, en Guanaja a un ciudadano del Partido Nacional, y que vengan, después de que le entreguen las credenciales, un mes después, digan que no, que el ganador es otro. Los plazos de los recursos ante el TJE tienen que resolverse con menor tiempo. Ya son algunos de los temas de reformas electorales que estaremos presentando en los próximos días. Uno de los ex miembros del Consejo Nacional Electoral, don Denis Gómez, que formó parte de estos ex miembros del Consejo Nacional Electoral que presentaron ante el Congreso Nacional un documento, un pliego de reformas electorales, dijo, exacto, eso, propuesta de reformas electorales, dijo lo siguiente. Que los partidos políticos salgan de la Junta Receptora de Votos y se constituyan como fiscales de partido. Si hacemos eso, porque Claudia va a llegar como ciudadana y no como miembro de un partido político, y si a mí me mandan de fiscal, eso será un punto importante para decir queremos transparencia. Si no sucede eso, la Junta Receptora de Votos, bajo cualquier modalidad que le quieran llamar, seguirá siendo el caldo de cultivo para las denuncias de fraude electoral que hoy por hoy no terminan. Ciudadanización de las mesas, ¿se refiere? Yo, Gómez, como ciudadano, el primer derecho que yo tengo al momento de nacer fue el derecho a la nacionalidad y al nombre. ¿Segunda vuelta electoral? La segunda vuelta electoral va a ser una decisión de ellos y creo que no hay ambiente en este Congreso Nacional. Entonces, debería ser, sí, a lo mejor. ¿No le conviene a los partidos políticos? Creo que los partidos políticos hacen hueco de algo que se llama moral de situación, ¿verdad? Desde la oposición interpreto de una manera y cuando soy gobierno interpreto de otra. Eso difícilmente va a pasar entonces. Bueno, difícilmente lo vamos a tener, probablemente. Y ustedes que están aquí en el Congreso,
miden la sensación térmica de cómo ve el ambiente y pues tendrán mayor criterio que el que yo le pueda decir. Lo que yo veo desde afuera no me da mayor pauta para tener un cambio de opinión a lo que yo mantengo como una idea de que no hay la intención política de tener una segunda vuelta. Ocupa 86 votos, ocupa ser ratificada en la siguiente legislatura y de momento los indicadores de la sensación térmica no me indican a mí que vayan por ahí. Pero a su criterio, ¿cuáles son las más importantes que deberían de proponer? La organización de las juntas receptoras de votos. Esa es la más importante. Claro. Pero son 80 las que están proponiendo al menos. Algunas son de forma, otras son novedosas. Los fiscales de partidos políticos y la mesa ciudadanizada. Los fiscales, ese es otro tema. El hecho de que el TREP ya no se inviertan 500 millones de lempiras entre primarias y generales, que lo desarrolle el CNE con la academia y que se quede como un patrimonio nacional, tanto el equipo como el software, la programación, porque hoy estamos botando el dinero para tener un estrepitoso proceso electoral 2025 en primarias y en generales, entendiendo que en lo estrepitoso hay una palabra que es TREP. Ya es hora que no podemos seguir botando el dinero. El Consejo Nacional Electoral tenga su propio sistema de transmisión. Bueno, eso es lo ideal. Bueno, coincide con lo que usted manifestó en el tema del TREP, pero no con el tema de la segunda vuelta. Él dijo claramente, no hay ambiente en este Congreso para una segunda vuelta. Y dijo otro que normalmente ocurre, y usted sabe que es cierto, cuando se está en la oposición se exige la segunda vuelta, cuando se está en el poder se engaveta la segunda vuelta. Edgardo, mucha gente dice, miren Perú, miren Colombia, que hubo segunda vuelta. En Perú y en Colombia participan cualquier cantidad de partidos políticos, 10 partidos políticos, 12 partidos políticos, eliminan 10 y quedan 2, eliminan 8 y quedan 2. Aquí en Honduras participan 3 partidos políticos. Yo lo que te digo es que vamos a analizar las ventajas y desventajas de la segunda vuelta. Lo veo difícil, como dice Denis. Yo con Denis lo único que difiero es que la unión de las mesas no puede ser total. Tiene que ser un híbrido. Tiene que haber representantes de los partidos políticos y el secretario y el escrutador sí deben de ser de la academia, de las iglesias, jóvenes que el CNE prepare. El problema mayúsculo nace, Ricardo, en la junta receptora de votos, sí, en el acta. Sí. Si arreglamos eso, arreglamos gran parte del problema. Sí. Aquí hay dos cosas que probar. Bueno, la segunda vuelta es bien difícil, estábamos claros de eso, ¿verdad? Pero si se lograra la integración de una mesa electoral mixta entre representantes de partidos políticos y representantes, digamos, de sociedad civil o academia, quien quiera que sea, eso podría contribuir mucho a darle un poco más de transparencia, porque las denuncias de fraude, como bien decía don Denis, se gestan ahí, ¿verdad? Ahí. En la Junta Receptora de Votos. En la Junta Receptora de Votos, es decir, en la mesa electoral. Muy bien. Y lo otro, lo del TREP, ¿verdad? No estar dependiendo última hora de una licitación que si viene o no viene esta empresa internacional y si tiene o no tiene la capacidad, porque ya bien lo dijo él, fue estrepitoso lo de 2025, ¿verdad? Totalmente, Carlos. Y recuerda tú que el TREP en ese momento era por unanimidad y que el señor Marlon Ochoa lo cambió totalmente. Al final contrataron una compañía que no dio el ancho. Entonces, que el propio TREP sea manejado por el CNE, claro, dándole los recursos, el Congreso, con tiempo y forma. Bueno, para esas reformas electorales nos queda agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 6 meses, es decir, lo que dura la actual legislatura. ¿Por qué? Porque se tiene que aprobar para que entre en vigencia en una legislatura que termina, digamos, a mediados de enero del próximo año, la actual legislatura, y ser ratificada en la siguiente legislatura que comienza el 25 de enero de 2027, para que entre en vigencia en las siguientes elecciones, ¿verdad? Efectivamente, cualquier reforma constitucional electoral tiene que ser en 2 legislaturas, la que termina el 20 de enero del 2027 y la que inicia el 25 de enero del próximo año. Yo creo que en agosto de este año vamos a probar algunas, no las cosméticas, como dice la gente, pero sí las estructurales de cómo funciona el órgano del CNE y el TJE. Muy bien. Hablando del CNE, Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, aquí están los actuales integrantes. Ana Paola Hall, con permiso, la sustituye de manera interina a Ixa Zelaya. José López, también con permiso, la sustituye de manera interina Eduardo Fuentes. Don Marlon Ochoa, juicio político destituido, no se ha nombrado a sustituto. Y en el Tribunal de Justicia Electoral está don Mario Flores Urrutia. Ya sustituyó a doña Miriam Barahona, que en paz descanse, don Ariste Mejía, pero no se ha nombrado al sustituto o sustituta de Mario Morazán, también destituido vía juicio político. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuándo se van a nombrar los sustitutos? Cuando tengamos 86 votos, Ricardo. No tenemos mayoría calificada para ellos
hay muy buenas propuestas, Sí. tanto de sociedad civil que realizaron todas las pruebas y que pasaron y que están ya nominados, tipo Kenneth Madrid, tipo Fátima Mena, tipo Germán Leicelar, tipo Karen Guandique, tipo Félix Ávila. También hay políticos como Germán Osvaldo Altamirano, como el abogado Portillo, pero ninguno de los que yo les mencioné, que tienen las calificaciones, los créditos, la capacidad, la experiencia, ninguno de ellos en estos momentos contamos con 86 votos. ¿Y qué va a pasar si no se logran los 86 votos? A seguir platicando, a seguir dialogando con los jefes de bancada, con las bancadas, con las autoridades partidarias, para que en un momento determinado, pronto, espero yo, logremos 86. Si no, ¿para qué someter la votación, Edgardo, si no tenemos los votos? Lo otro, esto dijo don Fernando Anduray sobre la personería jurídica de Libre. No podemos darle entrada a un partido que procura destruir el Estado de Derecho. Desde ese punto de vista, partidos como Libre, que ya en el ejercicio del gobierno, no solo de teoría, quiso destruir el sistema, sino que estuvo a punto de robarse las elecciones, destruir las elecciones, mantenerse ilegalmente en el poder y respetó la Constitución a todas luces. Partidos como Libre no pueden tener autorización para tratar de destruir el sistema político, aunque se hable de que estamos en una democracia. La democracia no se puede hacer un harakiri. ¿Qué tal que aparezcan dos partidos como Libre queriendo montar socialismo? Terminarían destruyendo la democracia. Por eso creo que debemos quitarle la habilitación jurídica a un partido que procura destruir el Estado de Derecho. Eso no es democracia. Darle libertad a los que son enemigos de nosotros para que destruyan la democracia, eso no es democracia. ¿Qué opina sobre eso, don Antonio? Edgardo, sí, algo que yo he aprendido es a respetar todas las opiniones, pero no a compartirlas. Y no comparto la de mi amigo Fernando Francisco Anduray Díaz. Yo creo que si hay un partido político que es de izquierda y que pregona el socialismo, es el pueblo quien lo debe rechazar en las urnas y no es la autoridad gubernamental o el Congreso Nacional o el CNE quitando la personería jurídica. Es decir, legalmente, jurídicamente hablando, tiene más de 30 diputados, tiene más de 50 alcaldes y por el hecho de ser de izquierda o socialismo, o si una persona, si un miembro de ese partido quiso boicotear el proceso electoral, es responsabilidad de él y ya tuvo su castigo. Yo no estoy de acuerdo con Fernando, creo que sería un gravísimo error. Primero, legalmente, jurídicamente, no hay motivo alguno. Y también te lo digo, Edgardo, sinceramente, políticamente, es decir, si tú le quitas la personería jurídica Libre, su militancia, sus votantes, más de 500,000, ¿para dónde van a agarrar? Van a agarrar para el Partido Nacional. Ninguno, ni uno de ellos. Muchos no van a votar, muchos van a ir a las montañas, muchos van a buscar otro tipo de actuaciones y la mayoría se van a ir con el otro partido tradicional. Don Rafael Sarmiento, diputado de Libre. Saludos, Edgardo, y a su inmenso auditorio a nivel nacional. Efectivamente, Libre nace como una fuerza popular, con una injusticia que se dio en el 2009 de un golpe de Estado, nace producto de la lucha y resistencia y hemos demostrado nuestro alto espíritu democrático, yendo a elecciones en el 2013, el 2017, que ganamos las elecciones con la alianza, pero nos robaron por fraude, de 2021, que nuevamente hicimos una alianza y que convertimos a la primera mujer presidenta de Honduras. Actualmente Libre estuvo en la conducción política del país, se hizo un buen gobierno y tenemos una bancada de 35 diputados propietarios y suplentes, casi 70 alcaldes y estructuras en todo el largo y ancho del país. Libre es un partido grande, fuerte y enorme, que aglutina sectores sociales y que aglutina también sectores políticos de Honduras, que rompió más de 100 años de tradicionalismo político, de bipartidismo, y que seguirá defendiendo la voz del pueblo hondureño, sobre todo en estos momentos de injusticia, y que Libertad de Refundación sigue siendo el partido de oposición en el Congreso Nacional y a nivel nacional. Así que en unidad del pueblo y organizados vamos a volver a darle esperanza al pueblo hondureño. Saludos. Pretender quitar la personería jurídica Libre es un atentado contra la democracia y no será con un decreto ni con una firma de un papel que van a quitarle la fuerza del pueblo de organizarse y unirse para luchar por sus derechos y por sus libertades. Un abrazo, saludos.
Gracias, don Rafael Sarmiento. O sea, esto no tiene pie ni cabeza, ¿verdad? Y hasta ahí se queda. Ahí se queda, Edgardo. Hace 4 años quisieron quitar la personalidad de mi partido, el Partido Nacional. Yo me opuse rotundamente y hoy también lo hago. A libre, hay que derrotarlo en las urnas, como ya lo hicimos. Bueno, lo otro. Esta semana se aprueban las reformas al sector de energía. Edgardo, ahí dependemos, y te lo digo con toda sinceridad, y a tu enorme auditorio, dependemos de los votos del Partido Liberal. Ellos han estado haciendo sugerencias, la Comisión de Dictamen ha estado aceptándolas. Se supone que el día de mañana van a terminar de presentar otras sugerencias. Si lo hacen y tenemos los votos, se presenta. Si no, pues no, vamos a seguir buscando también los votos. ¿Existiría la opción, porque es importante plantear ese escenario, ¿verdad? Y que usted aquí se comprometa que eso no pueda ocurrir, un madrugón, digamos, como ocurría en el gobierno, en el Congreso anterior, que habían 80 diputados, digamos, en el quórum y con la mitad de uno lo aprobaban? Edgardo, descarta esa tesis, por favor. Totalmente. Tenemos un presidente del Congreso, José Tomás Zambrano Molina, que es un demócrata por excelencia y no lo va a hacer. Si un día llegan 80 diputados y vamos a aprobarlo con 41, no. Nosotros tenemos que esperar que esté la mayoría del Congreso. Estamos consiguiendo los votos. Es necesaria la reforma para ordenar la ENE. Olvídate del madrugón. Eso no es en este periodo con Tomás Zambrano de presidente. ¿Cuántos votos tienen ya para aprobar las reformas energéticas? No, Edgardo, no te puedo hablar de números, sí te puedo decir que faltan algunos votos del Partido Liberal, sobre todo Libre manifestó que no va a apoyar, creo que el PIN lo está pensando, la ADC lo está analizando, hay muchas sugerencias aceptadas por la bancada del Partido Liberal y ojalá que el día de esta semana, a partir de mañana, sí se pueda aprobar. Son 65, ¿verdad? Votos los que se requieren. Si hay 128 diputados, 65. Bueno, pero no ponga esa condición porque... No, o sea, Edgardo, si llegan 120, si llegan 115, o sea... hay veces que no llegan a 128. Lo que yo te digo es madrugón de 80 diputados, no lo vamos a hacer, no lo va a hacer Tomás Zambrano. Pero entre 80 y 120... ¿Cuántos son? Ricardo, ojalá que estén en 128. 128. Ojalá que estén en 128 para que 65 sea el número. Muy bien, muy bien. Sí, que sea así mejor, ¿verdad? Que sea así. Es correcto. Muy bien. Gracias, don Antonio, muy amable. Gracias, Ricardo. Feliz noche. Muy bien, gracias. Don Aníbal Erle, secretario de Infraestructura y Transporte. Don José Miguel Castillo, subsecretario de Salud. Don Eduardo Midense, doctor, también subsecretario de Salud. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Don Aníbal Erler, secretario de Infraestructura y Transporte. Don José Miguel Castillo, el doctor, subsecretario de Salud, y el doctor Eduardo Midense, también subsecretario de Salud. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hay una nebulosa, hay duda, no sabemos qué es lo que está pasando actualmente, y yo les agradezco mucho que estén aquí porque podemos actualizar la información de lo que está pasando y lo que va a pasar con estos 7 hospitales. Tenemos hospital en Choluteca, en Ocotepeque, en Santa Bárbara, en San Pedro Sula, en Islas de la Bahía, Hospital de Tocoa y Hospital de Olancho. ¿Podemos poner una gráfica aquí y tal vez el ministro de Infraestructura puede explicarla, por favor? Esa que está ahí. Muy bien, gracias. Ok. No ando los anteojos. Bueno, aquí está. Sí. Ok. En el 2022 se hace un decreto de emergencia y se declara una emergencia sanitaria. Desde el 2022 al 2025 se generan este montón de contratos para construcción de hospitales a nivel nacional. La Secretaría de Infraestructura y Transporte se le da la autoridad para hacer 3 contratos: Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara. El resto son ejecutados por la Secretaría de Salud y sus unidades ejecutoras. Lo que corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Transporte son 3 hospitales que en su origen fueron concebidos bajo nota de prioridad 2023 por un monto total de 690 millones los 2 pequeños y 1.800 millones el grande, y que ahora nos están costando 1.600 millones los 2 pequeños y 4.400 millones el grande. Ahí es donde se genera el problema. ¿Qué pasó con ese precio inicial y precio actual? Y yo quisiera que se explicara desde la perspectiva general de la salud, porque en el tema de las dudas y lo que nos obliga a llegar a una suspensión temporal es la falta de seguridad jurídica y falta de transparencia en la adjudicación y en la reserva presupuestaria. Cuando se hace una reserva, si usted me dice, Aníbal, hágame una casa, yo le digo, la casa le va a costar $1 millón, Edgar. Y luego, después de terminar el diseño, ya no le cuesta $1 millón, le cuesta 3 ahora. Lo primero que va a querer usted es revisar esos presupuestos y revisar qué cambió y por qué ahora me cuesta tanto y si le ajusta la plata y su disponibilidad crediticia para hacer su casa. Pues eso es lo que está pasando hoy, porque reservaron, según metros cuadrados de construcción, 12.000 metros cuadrados los 2 pequeños, 36.000 metros el grande, reservaron una cantidad de presupuesto
Y luego, modificaciones permanentes, se fueron haciendo reservas mucho mayores y hoy tenemos un presupuesto 158 veces más grande que el que se había reservado. 158, un presupuesto 158% más grande. 158% más grande de cómo se inició la obra. Así es, y sin un respaldo real. Porque estamos hablando de 158% más caro Ocotepeque, Santa Bárbara y Olancho. En general, los tres hospitales que hacemos nosotros, si hace la suma de los tres, son 158% más caros. ¿Cómo lo justificamos? Tenemos que ir a ver qué pasó en el diseño. ¿Le encuentra usted pies y cabeza eso? En la preinversión. ¿Por qué lo miraban de una manera al principio y después cambió toda la idea? ¿En qué momento decidieron ellos que el país tenía que endeudarse con esa cantidad de dinero para poder sacar esos proyectos adelante? Eso es lo que estamos investigando, eso es lo que investigan los órganos. El Tribunal Superior de Cuentas está en eso, ¿verdad? Sí, el Y entonces, Ocotepeque, Santa Bárbara y Olancho, está suspendida la obra. Están suspendidos, más no cancelados. Eso es importante que la gente lo sepa. Está suspendida, no cancelada. ¿Pero se puede cancelar temporal. la obra? No, no podemos. Ahí ya se han erogado 500 millones en los dos pequeños y 800 millones en el grande. Vamos a ver, el de Choluteca, me decía el señor viceministro Midense, el de los tres que están suspendidos, ¿verdad? Ocotepeque, ¿el nivel de avance cuál es? ¿Tiene idea? En Ocotepeque y en Salamá tenemos un 36% de avance. 36% de avance en Ocotepeque y Olancho. ¿Y en Santa Bárbara? Un 18% de avance. No. Eso es todo lo que hay. Ocotepeque... Pero un momentito. 36% en Ocotepeque, 36% en Olancho y 18% en Santa Bárbara. Pero usted ya gastó 500, 500 y 800 millones. ¿Y cómo se gastó tanto dinero en tan poco avance de obra? Usted mira las estructuras, son estructuras enormes, son infraestructuras enormes. Y a eso es donde quiero agregarlo a lo que está mencionando el ministro Heller, en el sentido de que se hizo un sobredimensionamiento en una mala planificación. Es decir, como bien menciona el señor ministro, es un tema de una estructura pues gigantesca para un municipio donde no se garantiza en primer lugar la oferta, porque para garantizar una oferta usted tiene que tener el número de recursos humanos, talento humano, médicos especialistas que estén interesados en trabajar en la zona. Un cirujano intensivista, un cirujano pediátrico, dígamelo, que llame al estudio, que esté interesado en ir a trabajar a Salamá, bajo un salario nominal de Secretaría de Salud de 44,000 menos todas las deducciones, 37, 38,000 lempiras. Convézcame uno, porque a mí se me hace muy difícil, incluso llevarlos a gracias a Dios. Tengo que ofertarles doble turno, garantizarles una plaza en los doble turnos. Dígame usted, ¿qué cirujano ortopeda o seguimos con un tema de cirugía cardiovascular va a estar interesado en ir a trabajar a Nuevo Ocotepeque? Convezcámoslo. Aquí en este sentido, y no solamente el tema, en lo que hablan los compañeros, tema presupuestario, financiero, sino en el tema de la mala planificación que se denunció, incluso al inicio de la administración anterior, el doctor Matthew vino a estos estudios y denunció que el diseño que se había presentado inicialmente se trastocó y se cambió para, como bien menciona el señor ministro, elevarlo un 158%. O sea, entre Ocotepeque, Santa Bárbara y Olancho, hay un 158% más de caro. Así es. 158% más caro. Correcto. Los tres. Ajá. Y por cada uno se han pagado un promedio de 500 millones de lempiras. Los pequeños y 800 el grande. 500 por Ocotepeque, 500 por Santa Bárbara y 800 por Olancho. Y debemos ahí por 200 millones que están en... Pero es que no solo lo que se debe, sino que 500, 800 y el que más tiene es 36% de avance de la obra. ¿Y cómo se pagan 500 millones de lempiras por apenas 36% de obra? ¿Es racional eso? Es que son las obras ejecutadas, son edificios enormes, lo que hay es terracería, superestructura metálica y fachadas. Eso es lo que hay. Ahí no hay nada más. Sin contar mobiliario, sin contar contrataciones de talento humano, sin contar todo lo que conlleva el funcionamiento de un hospital, ¿no? Y no sé si leí en algún lado que ya había cierto equipo médico que se había adquirido también para estos hospitales, ¿o no? Es que en este análisis hay algo importante que tenemos que considerar. Un hospital moderno, hoy en día por lo menos el 30% del presupuesto debe ser equipo, porque la tecnología médica es cara. Y si tú quieres que el hospital sea resolutivo, tienes que tener tomografía, tienes que tener rayos X, tienes que tener ultrasonido. Y si no, miren la gráfica que le trajimos, vea Choluteca. Choluteca, que es con fondos del BESIE, ¿sí?, que lleva un cronograma correcto de trabajo, 61 millones de dólares es el valor total, y con 20 millones usted está en un 58% de avance en infraestructura.
¿Por qué? Porque un porcentaje alto es equipo. Entonces, lo que usted está viendo con los fondos nacionales fue que el metro cuadrado lo inflaron y no hay equipo. O sea, que no solo es terminarlos, es reformular el presupuesto para poder comprar el equipo médico. O sea, el problema, Ocotepeque, Santa Bárbara, Olancho están bajo investigación. Correcto. Pero, por ejemplo, Choluteca, Islas de la Bahía y Tocoa. Choluteca, Tocoa son con fondos BESI, es con préstamo, van bajo un cronograma de trabajo, vamos dándole seguimiento. ¿Esos van bien? Y van bien. ¿Choluteca, Islas de la Bahía y Tocoa van bien? Sí, Islas de la Bahía es con fondos BIT. Y el Hospital de Trauma de Pero Santa quiero Cruz, decir, no está sobredimensionado, no hay una exageración de incremento o porcentaje en cuanto al presupuesto de la obra y se está ejecutando. están bien planificados y van de acuerdo a cronograma. Eso están bien. Y le vamos dando seguimiento. Está muy bien. Choluteca, Islas de la Bahía y Tocoa. Choluteca tiene un avance de 58%. Correcto. ¿Le parece bien? Sí, ese sí es un avance correcto, pero se nota planificación técnica y financiera desde el principio. Islas de la Bahía está en ejecución y tiene un avance de un 39%. De un 39%, correcto. Y el otro que está funcionando o se está operando, se está trabajando en él en ejecución es el de Tocoa y tiene un 24%. Un 24%. Este de Choluteca, Islas de la Bahía y Tocoa, ¿tienen idea de cuándo se van a terminar? Bien, el de Choluteca hay un estimado para el primer trimestre del 2027. El de Tocoa va un poquito más adelante, probablemente finales del 2027, de acuerdo a cronograma. Y el de Islas de la Bahía ya hay una propuesta para septiembre del 2027. ¿Y están los recursos garantizados para terminarlos? Sí, son fondos de préstamo, entonces están garantizados. ¿Y esos fondos también de préstamo garantizan el equipamiento de estos 3 hospitales? Sí, esto incluido es un proyecto llave en mano. Eso está bien, entonces. Sí. El problema es en Ocotepeque, Santa Bárbara y Olancho. Claro. Correcto. Edgardo, llegó noviembre del 2025 y en ese momento se decidió hacer modificaciones presupuestarias ampliando contratos en monto y tiempo. En noviembre del 2025. En noviembre del 2025. En vez de esperar en pleno la siguiente proceso electoral, administración. no sé si ya estaban los resultados. Y esas no, modificaciones se ejecutaron los últimos 3 meses. Sí. Al hacer esa modificación los últimos 3 meses, ni siquiera tuvieron la decencia de ampliar las garantías. Tuvimos que llegar nosotros a ampliar las garantías a inicios de esta administración. El problema más grande que tenemos para la ejecución de estos 3 hospitales no es cuando termine la revisión técnica y legal que se está haciendo. El problema más grande es que ahora hay que conseguir la plata para terminarlos. Eso le voy a preguntar, porque en el caso de Choluteca y la de la Bahía de Tocoa va bien la cosa y probablemente el otro año estén los 3. No, probablemente el otro año vamos a estar viendo Choluteca y probablemente Islas de la Bahía. Y en 2028 Tocoa. Tocoa, exactamente. Pero Ocotepeque, Santa Bárbara y Olancho. No, una vez liberada la construcción, hay que ir a la búsqueda de los fondos, buscar ser creativos para ver de qué manera podemos terminar lo que necesitemos de ellos, no necesariamente terminarlos por completo. Esa es una decisión que está tomando la Secretaría de Salud, y cuando la Secretaría de Salud nos diga a nosotros cuál es la actitud que tenemos que tener en cuanto a la recontratación, volver a empezar a hacer contratos, volver a hacer las erogaciones para reanudar la obra. Reanudar la obra y tratar de acelerarla al máximo de manera ordenada. Porque aquí lo que de esto se trata simplemente de una cosa, es poner orden en algo que está desordenado. Y conseguir el dinero para terminarlo y luego conseguir el dinero para equiparlos. Y para operarlo, y para mantenerlo. Y asociado a eso, Edgardo, el tema de, para no generar una falsa expectativa, es que estos hospitales posiblemente no terminen con el mismo diseño que iniciaron. Así es. Sobre el tema del sobredimensionamiento, mala planificación, el tema cómo insertarlos en una red integral de servicios de salud, sino que el tema es que se va a adecuar toda la prestación de servicios, se va a gestionar según nuestro modelo y según el modelo de gestión hospitalaria adecuado y pertinente, pues, para que esto funcione. Es decir, que no queremos generar una falsa expectativa en que Santa Bárbara va a tener ese gigantesco hospital, o de igual forma que Ocotepeque va a aspirar a tener todos los servicios que estaban mal planificados, porque a menos de 40 kilómetros usted tiene el Hospital de San Marcos, que merece también ser fortalecido, que no solamente atiende esa parte de Ocotepeque, sino todo el sur del Empira, y de igual forma para Salamá. O sea, son temas que hay que correctamente planificar, correctamente insertar y ponerlos que funcionen y realmente tengan la capacidad resolutiva que se espera, ¿no? Porque si no, estamos creando 3 elefantes blancos que no podemos poner en marcha como Secretaría. Ni va a tener el equipo, ni va a tener el personal para poder operar. De acuerdo. Correcto.
Esto no se trata de terminar un edificio, esto se trata de darle atención a los pacientes, dar el servicio. Y eso es lo que se persigue, realmente que funcionen para lo cual fueron concebidos, y para que eso haga, tiene que haber una planificación, como la menciona el doctor Midense, adecuada para que en el momento que lleguemos y empatemos en el tiempo, esto le dé servicio a la población. Doctor Midense, doctor Castillo, dos cosas. Lo primero, ¿cómo estamos con la mora quirúrgica? Bien, ahí hasta este momento, al cierre de junio, hemos operado 10.852 pacientes. ¿Cuántos estaban esperando ser beneficiados con, es decir, en los hospitales públicos esperando que los operaran? Bien, recordemos que partimos de un proceso inicial, iniciamos esta administración en enero, partiendo con un universo de aproximadamente 11.000 pacientes, de los cuales hasta este momento hemos operado 10.852. Destaco dos conceptos. ¿Casi la mayoría? Es una lista de espera quirúrgica normal, es decir, que el paciente Edgardo Melgar se le diagnosticó una hernia, tiene que tener una evaluación preoperatoria y entra dentro de una lista de espera quirúrgica. Ahora, ¿qué pasa? Temas de desabastecimiento, falta de insumos, asambleas informativas, hacen que ese proceso se dilate, ¿de acuerdo? Y cae en una mal llamada mora quirúrgica. Mal llamada porque en muchas ocasiones no responde a procesos inherentes propios del hospital, sino que a temas externos como los que mencioné. Y en la mayoría de los casos de los pacientes que hemos operado, han esperado hasta más de un año por una cirugía. Es decir, que no podemos ver tampoco al paciente en un blanco y negro como un número, sino que es una familia atrás de ellos. En muchas ocasiones, pues, son varones, son mujeres que son la parte productiva familiar, asociado al dolor, al sufrimiento, a la incapacidad, y muchos de ellos han fallecido. Entonces, con este programa de reducción de mora quirúrgica, es una política pública que se ha generado y hemos agregado valor público al articular con el sector privado. Tenemos una pequeña alianza que viene y resuelve, pues, no la gran mayoría, porque el objetivo como Secretaría siempre es y será el fortalecimiento del sistema público, el fortalecimiento de toda nuestra red hospitalaria, de toda nuestra capacidad quirúrgica, y se destaca en el sentido de que son historias, ¿verdad? Son historias tras de estos actos o procedimientos quirúrgicos de personas que llevan más de un año incapacitados por no tener esa respuesta por parte del Estado. Esa mora quirúrgica y esa gente, esos pacientes que están esperando por un año o más, ¿es en los hospitales públicos y incluye también el Seguro Social? Bien, como Secretaría de Salud estamos en nuestra red hospitalaria, ¿verdad? El Seguro Social es otra cosa. Tiene su propia red hospitalaria. En la salud, en la Secretaría de Salud, con sus hospitales eran 11.000, que estaban esperando hace un año ser operados. Correcto. De ellos se han operado 10.000 ya. Sí, 10.852 al cierre de junio. Recordemos que no solamente es paciente en mora, sino que todo aquel paciente que se ha priorizado, que está en una lista de espera quirúrgica y que con esta capacidad que hemos... es una reingeniería básicamente que se está haciendo, temas de contratación de recursos, extensiones de horarios de servicios, temas de garantías, porque no solamente es operar al paciente, sino cómo lo cuido, qué enfermera, qué enfermero profesional se hace cargo de la supervisión, qué sala realmente está habilitada para dar el cuidado al paciente, ¿no? Y el otro que quería preguntarles, ¿cómo está el abastecimiento de medicamentos en los centros hospitalarios, en los centros de salud en el interior del país? Son que más o menos unos 2.200 centros de salud. Bien, importante que conozcamos y que toda la población lo conozca. El fideicomiso ya compró 161 millones de lempiras en medicamentos, de los cuales ya se están recibiendo. Tenemos 2 semanas de estar abasteciendo ya hospitales y centros de salud, con lo cual vamos a garantizar 3 meses de abastecimiento. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, 160 millones de lempiras. Compró el fideicomiso y ya se están recibiendo. ¿Y los medicamentos que ustedes envían al interior del país son los medicamentos que realmente requiere esa población que vive en esos municipios donde están ubicados los centros de salud? Va de acuerdo a la clasificación del establecimiento. Porque, usted sabe que en tema de la pandemia y todo eso visitamos cualquier cantidad de centros de salud en el interior del país y me decían, mire, aquí tenemos un montón de medicamentos, pero la población de aquí no necesita ese medicamento, sino que el tipo de enfermedades son otras. Entonces, esa clasificación es importante hacer, ¿verdad? Mire, aquí en San Lorenzo, por ejemplo, el principal padecimiento es este. En otro municipio de otro departamento, para no comprar esos lotes y mandarlos así a que al final ya se venzan, ¿verdad? Claro. Ahorita, de hecho, el primer paso fue comprar los 161 millones de las moléculas que teníamos en cero, que heredamos en cero y que teníamos que garantizar el abastecimiento. Y ahorita se está trabajando en un segundo paso, que es toda la inteligencia y la logística alrededor del abastecimiento. ¿Qué significa inteligencia y logística? Significa garantizar que el medicamento necesario para cada población esté disponible y que tengamos un control. Por ponerle un ejemplo, hoy una quimioterapia nos cuesta 300.000 lempiras cada dosis, pero la tenemos igual de custodiada que un blister de acetaminofén.
Entonces imagínese, si hoy usted tiene fuga de medicamentos sencillos, imagínese qué pasa con los medicamentos de alto costo. Entonces vamos hilvanando y vamos articulando todos estos problemas hasta lograr esa cadena de abastecimiento, tenerla como debe ser. Tenemos 12 casos de sarampión confirmados, 8 de hombres, 4 de mujeres. Hay 6 casos en San Pedro Sula, 3 en Islas de la Bahía, 3 en Cortés, 1 en Ocotepeque, 1 caso en Lloro. Habían 3 sospechosos en Atlántida. Sí, que de sarampión. Hoy recibimos resultados, están negativos. Hoy recibieron el resultado de los 3 sospechosos en Atlántida. Negativos. Están negativos. ¿Verdad? Estos chicos son negativos. De estos 12 casos, 6 casos son importados y hay una transmisión autóctona dentro del núcleo familiar, de los familiares, para la redundancia, y las personas que tienen un contacto más íntimo y cercano, ¿verdad? Destaco la participación de nuestros equipos de respuesta rápido, sobre todo en la región sanitaria departamental de Cortés y metropolitana de San Pedro Sula, que han hecho un trabajo arduo, 24/7, en conjunto con unidades ejecutoras como Prosal, que nos han prestado sus recursos para dar cobertura. En este sentido, tenemos un país vecino, pues como Guatemala y México, que entre los dos reportan más de 12.000, 15.000 casos, más de 1.000 fallecimientos, Estados Unidos, Canadá, que perdió su certificación, y realmente es un trabajo extraordinario. Quizás 12 casos en este sentido no llamen la atención, para el caso que no, si no hubiésemos tomado las medidas de vacunar a las personas que asistieron al Mundial, poner puntos fijos de vacunación en centros comerciales, abastecer de vacunas a todas las regiones sanitarias, hoy por hoy estaríamos hablando quizás de 5.000, 6.000 casos de sarampión. Tenemos 3 muertos por dengue, una joven de 22 años, o una persona de 22 años en Catacamas, de 16 años en Choluteca y de 6 años también en Choluteca. Sí, ese es otro tema de Secretaría. Estamos siempre participando a todos los medios, pues en nuestras semanas epidemiológicas, que en conjunto con la Unidad de Vigilancia Sanitaria estamos creando este tema de corresponsabilidad, en el sentido que el dengue es una enfermedad endémica de un país tropical como Honduras, es una arbovirosis, es decir, que es una enfermedad transmitida por un vector y en este caso un mosquito. ¿Cómo nosotros podemos prevenir el dengue? Controlando los criaderos de zancudos y de mosquitos que tenemos en nuestra propia casa. Es decir, todos estos envases, llantas, recipientes, donde se acumula agua, es donde nosotros tenemos que trabajar. Y en este sentido, Secretaría de Salud no puede estar presente en los 298 municipios 24/7. Sí tenemos organizados una planificación de operativos de limpieza, de temas de actividad de educación para la salud, temas de promoción, prevención, detección, desinfestación, pero es una corresponsabilidad compartida entre ciudadanía, Estado a través de la Secretaría de Salud y todos los gobiernos locales que nos sumamos a este esfuerzo para prevenir el dengue. Sí, porque a mí me cuesta creer todavía que llegan las brigadas de fumigación o que andan chequeando las pilas y todas las cosas y no les permiten el ingreso, ¿verdad? En las colonias, qué tremendo. Y que le van a limpiar la pila, qué responsabilidad de uno mantenerla limpia. Correcto, ¿verdad? es un tema de corresponsabilidad. Sí, así es. Es el tema de que 3 muertes que son conozco prevenibles sí. Y es un tema pues que venimos bregando en esto desde más de 30, 40 años en temas de epidemias por dengue, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre el llamado va a ser a la población. Como Secretaría de Salud tenemos la responsabilidad y el mandato de garantizar este estado de salud, pero necesitamos compartir esa carga. Y que hay que tener mucho cuidado ahora que tenemos problemas de agua, que con cualquier agua lluvia o que llega un momentito de tal hora a tal hora el agua, todo el mundo anda buscando recipientes donde guardar el agua. Esos recipientes hay que mantenerlos limpios, ¿verdad? Por supuesto. Señor viceministro, muchas gracias por estar aquí. Don Eduardo Midense, subsecretario de Salud. También al señor subsecretario, el doctor José Miguel Castillo, y al ingeniero Aníbal Erle, secretario de Infraestructura y Transporte. Gracias por estar aquí esta noche. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Ahí, ya había despedido yo a don Aníbal, al doctor Midense, al doctor Castillo, porque tenemos una entrevista final aquí en el programa, pero antes estábamos conversando aquí y hay un par de datos realmente interesantes. Nos comentaba aquí el doctor Castillo, hablando de ingenieros, que en la Secretaría de Salud, en el gobierno anterior, se habían contratado, ¿cuántos ingenieros para la CESAL? Aproximadamente 90 ingenieros. 90 ingenieros en la CESAL. Correcto. En la Secretaría de Salud, aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa. ¿Y dónde estaban esos 90? Para supervisar los proyectos de hospitales, que dicho sea de paso... Para supervisar la construcción de esos hospitales. Correcto. Y que dicho sea de paso, los que son con fondos de préstamo ya tienen una constructora y tienen una supervisora. O sea, 3 de esos hospitales ya tienen, como viene ya amarrado, ya tienen su compañía supervisora. Correcto. Y aún así se contrataron aquí 90 ingenieros en la CESAL para supervisar
a esos que ya tenían compañía supervisora. Así es. Si es que imagínense. ¿Y cuánto sirve el presupuesto ahí con esos 24? Bueno, solo en viáticos se gastaron 100 millones. ¿Cuántos ingenieros? 90, ¿no? 90. Sí. Pero en total la Secretaría de Salud creció en los últimos 4 años 24,000 personas. No, 24,000, doctor. Correcto, así es. Y dentro de esos 24,000 están esos 90 ingenieros. Esos 90 ingenieros, correcto. Y esos 90 ingenieros, ¿cuánto me dice que gastaron en viáticos el año pasado? En viáticos prácticamente 100 millones de lempiras al año. 100 millones de lempiras al año. Correcto. En viáticos. Supervisando los hospitales. ¿Solo en viáticos? Solo en viáticos. Solo en viáticos, aparte de salario. Correcto. La Secretaría de Salud aumentó su personal en 24,000 en los 4 años del gobierno pasado. En los 4 años del gobierno 24,000. Sí. ¿Y esos 24,000 siguen ahí? Bueno, al cierre del presupuesto del 2025 teníamos un 67% del presupuesto total de salud se iba en planilla. Ahorita nosotros con las medidas estamos parados en 62%, pero queremos bajar hasta llegar a la mezcla mínima que debería ser el 50%. 67%. Correcto. El último cierre del presupuesto desde la Secretaría de Salud, el 67% es para pagar salarios. Para pagar salarios, correcto. Y ahorita estamos parados en un 62% y tenemos que ver la forma ordenada de llegar a un 50%, que es la relación mínima aceptable que deberíamos de tener. O sea, y ahí, Edgardo, también destacamos, que lo hablábamos en comerciales, que con todo este tema de despilfarro, de gasto, o sea, todos estos temas de que hoy por hoy se denuncian y que se utilizan otras plataformas que no son las oficiales para generar una crítica no constructiva, usted garantiza de 3 a 5 años de abastecimiento de medicamentos, pagos de cesantía de empleados jubilados que irresponsablemente no se hicieron, pagos de interinatos, que recientemente salimos de un gran conflicto gremial. Imagine que solo con los 100 millones que gastaban al año, esos ingenieros supervisando hospitales que ya tenían compañía supervisora que los supervisara, correcto. ¿Cuántas misiones no se pueden haber comprado? No sé. O sea, son temas de que hoy por hoy quienes velan por el buen funcionamiento de la Secretaría de Salud también es hoy por hoy que debemos de poner las barbas en remojo en el sentido de qué estamos haciendo, ¿no? En el sentido, o qué venimos haciendo históricamente. Estos hospitales que están intervenidos, Ocotepeque, Santa Bárbara, Olancho, ¿hubo corrupción ahí, ingeniero? Esa es misión de los órganos controladores. Lo que sí hubo fue desorden excesivo, falta de planificación y abuso. Porque yo tenía también una unidad. Ahí en la Secretaría de Infraestructura habían 42 consultores para temas de hospitales, pero también habían 41 contratistas y 41 supervisoras que estaban dentro de los hospitales. ¿Para qué servían los 42 consultores? ¿Para qué querían hacer esos gastos? Todo era un desorden porque le daba la orden de inicio al mismo tiempo el que hacía el techo que iba a poner las instalaciones hidrosanitarias. Le daba al techo y se lo dividía a 4 contratistas. 4 van a ponerme el techo acá. Le daba la fachada y usted me va a hacer esta pared, pero usted me va a hacer esta otra pared. Había mucho desorden y eso lo que genera es duda. Y al final la duda lo que genera es investigación, porque tiene que ser transparente y jurídicamente seguro. Yo quiero apuntar algo antes de que se nos termine el tiempo. No estamos aquí quejándonos del pasado ni mirando para atrás para echarle la culpa. Claro, hay que buscar una solución a eso. Pues, aquí ya estamos en otro punto, esto ya pasó. Hoy estamos aquí ya construyendo, el presidente Afura nos puso a hacer equipo y el equipo es, estos señores son los clientes principales, nosotros somos una unidad ejecutora, yo construyo, pero ellos son los que lo van a operar. Y lo que estamos haciendo hoy es tomando la responsabilidad, poniendo orden y hoy sí, dando ese paso para que esto le sirva a la población. En términos médicos, Edgardo, véalo como una herida llena de pus y de secreción. El proceso es doloroso, pero hay que hacerlo. Pero ya estamos en una etapa en que la terapia está funcionando, esa herida está dejando de supurar y ahora pues está la confianza puesta en esta nueva administración para echar a andar estos modelos hospitalarios, ¿no? Bajo un orden, partiendo de un caos generado, querámoslo o no, creer pues queda en duda mucho tema que usted acaba de mencionar, pero que no es el propósito de la mesa, ni somos los pertinentes para generar ese tipo de etiquetas, pero sí estamos generando ese orden a partir de ese caos. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el CAF, aprobó un financiamiento y apoyo técnico por hasta $400 millones para apoyar el Programa Integral de Vivienda Social de Honduras, una iniciativa
que busca fortalecer el ecosistema habitacional del país e impulsar el acceso a financiamiento, la oferta de vivienda asequible, accesible, inclusiva y resiliente y el fortalecimiento de las instituciones del sector. El programa de apoyo integral al sector de la vivienda de Honduras contribuirá a reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de miles de familias, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Actualmente Honduras cuenta con aproximadamente 2.6 millones de hogares, de los cuales cerca de 1.6 millones presentan algún tipo de déficit habitacional. De ellos, alrededor de 640,000 hogares requieren de una nueva vivienda, mientras que cerca de 1 millón enfrenta problemas relacionados con hacinamiento, precariedad de las construcciones, falta de servicios básicos o deterioro de las viviendas existentes. Esto que acabo de leerles, compartirles, es un comunicado de este Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que ha aprobado este presupuesto de $400 millones para invertirlo en vivienda. Y por eso hemos invitado aquí a la ministra de Vivienda, Francis Argeñal. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo. Saludar a mis compañeros ahí en el estudio y, por supuesto, saludar al pueblo hondureño. En efecto, ha sido una semana importantísima. ¿Cómo se va a canalizar este dinero? ¿A través de...? Bueno, este dinero está enfocado específicamente a financiar el Plan Nacional Integral de Vivienda en nuestro país. Estos recursos van a ser canalizados a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, en créditos a largo, claro, en el concepto de créditos a largo plazo, y la Secretaría de Vivienda pues es la encargada de apalancar estos créditos a través de lo que van a ser los subsidios que van a venir a abrirle la oportunidad y el espacio a esas miles de familias que hoy por hoy engrosan esa brecha de falta de acceso a vivienda en el país. ¿A partir de cuándo van a estar disponibles esos créditos? Bueno, recordemos que esto es un proceso que hay que allanar. El directorio aprobó por unanimidad el día miércoles esta línea de crédito de $400 millones. Posterior a eso, se debe de llevar a cabo la firma del contrato. No obstante, sí quiero destacar algo. El hecho de que de manera personal el presidente Asfura se comunicó con el señor Sergio Díaz Granados y donde le externó la inminente necesidad que como país tenemos de implementar a la brevedad esta política de vivienda integral, y en ese sentido se comprometieron a agotar todo el proceso administrativo durante el mes de agosto para que ya la Secretaría de Vivienda, en consonancia con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, puedan ya empezar a implementar ya estos créditos. Esta política. Ajá. Claro. ¿A partir de septiembre más o menos? A partir de septiembre, estos créditos que se derivan de la Política Nacional de Vivienda. ¿De hasta cuánto serán estos créditos para vivienda? Bueno, importante es destacar el hecho de que este programa está enfocado estrictamente en vivienda social. En este momento, bueno, la ley marco que a nosotros nos ha dado vida ya estipula y quedó fijada en la ley que vivienda social son aquellos créditos que no superan los 80 salarios mínimos. En este momento anda en 1.444.000 el techo de vivienda social, y a nivel de ingresos familiares, por supuesto, aquellas personas que están cuantificadas en la línea de vivienda social, y nuestro principal enfoque son aquellas que no superan los 4 salarios mínimos, con principal enfoque, por supuesto, de 2 salarios mínimos hacia abajo. Entonces, decirle al pueblo hondureño... Un momentito. Un momentito. Entonces, el máximo para prestar va a ser 1.400.000 empiras. De acuerdo a la Política Nacional de Vivienda, 1.440.000 empiras es el techo. ¿Tasa? El techo. ¿A qué tasa? Bueno, esto es lo más interesante de todo esto, porque a través de la construcción del Plan Nacional de Inclusión Financiera, que es justamente el que estamos implementando en este momento, vamos a salir el primer año, Edgardo, porque vamos a acompañar a las familias a través de estos mecanismos de subsidio. Bono directo a capital, como concepto de prima parcial, y también lo vamos a acompañar con subsidio directo a cuota durante 10 años
de su crédito de largo plazo y vamos a salir con tasas equivalentes el primer año de menos del 4%. Menos del 4% el primer año. El primer año, de tal manera que el gobierno le acompañe, que el Estado le acompañe a cada una de estas familias a crecer a nivel de ingresos también anualmente, de tal manera que a razón del incremento de los salarios mínimos, que anualmente evidentemente sufren incrementos por temas de inflación y todo lo que ya conocemos, en esa medida el gobierno disminuye el apoyo, pero garantiza que siempre vamos a ¿Cuánto tener debe ganar, cuánto debe ganar una familia para poder tener acceso a estos créditos? Bueno, mire lo interesante de todo esto. El mayor problema que en nuestro país tenemos no es asegurar recursos anualmente para créditos de largo plazo. El mayor problema que tenemos es que la mayoría de los hondureños no califican para esos recursos. Sí. Por eso es que como política de vivienda hemos salido con el lanzamiento y ya hemos agotado el proceso de socialización del Plan Nacional de Inclusión Financiera, que es el que me va a abrir el espacio para que esas miles de familias puedan acceder. Aquellas familias, y tenemos atención a todos los segmentos poblacionales, aquellas familias que están por debajo de un salario mínimo, el gobierno les atiende por completo a través de nuestro programa que se llama Sí, no, pero la pregunta es, perdón, señora ministra, solo la pregunta es, ¿cuánto debe ganar una persona, o si es mancomunado ahí ese préstamo con esposa, esposo, cuánto debe ganar el núcleo familiar para tener acceso a ese préstamo? Ahí va. Garantizarle al pueblo hondureño que aquí estamos atendiendo a todos los segmentos, de un salario mínimo hacia abajo y de un salario mínimo hacia arriba. O sea, aquellas personas que están por encima de un salario mínimo pueden perfectamente, a través de esta arquitectura que hemos diseñado en este plan. O sea, está hablando más o menos de 14,000 empiras, más o menos. 18,000 empiras, el salario mínimo más alto. Eso es lo que nuestra ley dicta. Por ahí. Todas aquellas personas que están por encima de 18,000 empiras pueden perfectamente ingresar a una operación de crédito bajo las figuras de bono directo a capital, subsidio directo a cuota, incluimos garantías a través de nuestro fondo de garantías. ¿Y el plazo para pagar? ¿Plazo para pagar? 20, 25 años. ¿Qué mecanismo transparente se va a garantizar que estos fondos sean utilizados de manera correcta? Bueno, esto es lo más interesante de todo esto. Este préstamo tiene 3 componentes. Edgardo, el tema de que vamos a reducir déficit habitacional, definitivamente el hecho de que el apostarle a la vivienda pues dinamiza las diferentes industrias, vamos a generar empleo y por supuesto tiene el componente del fortalecimiento institucional a través también de la gestión por resultados, que eso es uno de los elementos que contiene este crédito. De hecho, estamos en este momento constituyendo el Fondo de Administración de Recursos, que va a ser el encargado justamente de llevar a cabo toda la parte administrativa de estos recursos. Muy bien. Señora ministra, muchas gracias, muy amable. A partir de septiembre, entonces, estos fondos, ¿verdad? Ya van a estar disponibles. A partir del septiembre, garantizarle al pueblo hondureño que vamos ya a implementar la Política Nacional de Vivienda y que esta política señora va a dar ministra, respuesta. Y no va a salir después ahí usted en Vivienda o Banprovi, que el requisito aquí, que el requisito acá, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, por favor, ¿verdad? Que esto sea expedito, señora ministra. Algo sí debo de destacar, Edgardo, y es que es hasta este momento, hasta este gobierno y a 6 meses prácticamente que cumplimos el día de mañana de gobierno, es que se ha creado una institucionalidad que regule, que norme, que rectore, porque es la visión del presidente Asfura poner sobre la mesa, sobre la agenda de prioridades el tema de vivienda. En ese sentido, nosotros compartimos esa visión y por supuesto la responsabilidad de poderlo hacer y de aquí en adelante continuamos trabajando en ello. Pero no me contestó, o sea, que no haya tanto requisito, por favor, porque si no usted dice, que la hora va a ser más incluyente, esto y lo demás. Sí, pero a la hora es la hora ahí. No, que si lo otro, que si aquí, que allá.
Va a haber vivienda para todos. Muy bien. Gracias, señora ministra. Muy amable. En septiembre, Gracias, nos volvemos a ver, ¿verdad? Para que decirle a la gente... Ya vamos a hablar de estadísticas en septiembre, de lo que hemos colocado, de lo que hemos hecho. Bueno, esperemos que así sea. Porque el mismo banco dice 2.6 millones de hogares, cerca de 1.6, o sea, más de la mitad, presentan algún tipo de déficit habitacional. 640,000 hogares que requieren una nueva vivienda, sí. O sea, es un problema muy serio. El 60% de los hogares en nuestro país presenta algún tipo de déficit habitacional, Edgar. Bueno, ojalá funcione esto, por el bien de tantos ciudadanos que necesitan tener su propia casa. Gracias, muy amable, señora ministra, muy amable. Gracias a usted. Gracias a usted por su atención, buenas noches y que estén bien.